Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles nuevamente en una sesión de los martes de coyuntura que organizamos en Desco todas las semanas. Hoy, 15 de julio del 2025, a propósito de los acontecimientos recientes que han ocurrido en el país con respecto a paro minero, que puede ser el que marca la coyuntura, pero que sabemos que estos temas se vienen sucediendo desde hace tiempo. Hemos invitado a Julio Corcuera Portugal para que pueda compartirnos su mirada de lo que está ocurriendo en este momento delicado para el país y porque muestra, ¿no?, realidades muy complejas, posiciones distintas pero que deben buscar soluciones a a los problemas, ¿no? Sabemos que la realidad no es homogénea. Este sector, el sector minero, alberga múltiples actores, desde grandes, pequeños, medianos, formales, ilegales, artesanales. Entonces, también es cierto que muchas de estas prácticas están asociadas a la subsistencia de las familias, pero también sabemos que muchas de ellas están asociadas con el crimen organizado y que hay disputa por el control territorial, ¿no? Y que la violencia se está exacerbando cada vez más, ¿no? Entonces, quisiéramos conversar sobre ello, ¿no? Cómo se da dando esta situación, este conflicto en distintos territorios y a nivel nacional, reconociendo también que el Estado tiene un rol importante que jugar en estos procesos, que su respuesta no puede ser solamente la represión, ¿no? Y que justamente porque no hay políticas adecuadas de desarrollo, seguridad, justicia, es que nos encontramos también en esta situación. Nuevamente, muchas gracias, Julio, por aceptar estar esta mañana con nosotros para compartir tu mirada. Julio Corcuera ha sido viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior del Perú. También ha coordinado el programa global de ciberdelito para Perú y Ecuador en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la 1DC. También ha sido coordinador del Programa de Seguridad Humana de Naciones Unidas, exdirector de Diseño y Evaluación de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, también en el MININTER, también ha tenido un paso por Devida y actualmente Julio es gerente de la Asociación de Empresas de Seguridad, ACEPRIN, y tiene también publicaciones y ha representado al Perú en posicionamientos políticos en la materia. Es docente también. Muchas gracias, Julio, nuevamente, y te dejo en el uso de la palabra por unos 30, 40 minutos. Muchas gracias, es un gusto saludarlos, espero que todos estén muy bien. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Yo he sido un asiduo lector de la revista Quehacer y de las publicaciones periódicas Perú Hoy. Alguna vez en su penúltima edición logré publicar un libro sobre el cártel de los Zetas y sus estrategias pues implementadas a partir de la doctrina contrasubversiva francesa. A algunos de ustedes yo he tenido el gusto y el honor de leerlos durante varios años, de disfrutar sus artículos y para mí es grato y me siento pues complacido y contento de compartir este espacio con ustedes. En los últimos años, por estas cosas del destino,
y porque de alguna manera la vida nos va poniendo frente a ciertos temas, me he dedicado a trabajar temas vinculados a violencia, crimen y demás. Entonces, es difícil generalizar. Cuando haya cosas que generalizar, las generalizaré, las diré. Y cuando no, segmentaré las cosas en base a las cosas que concretamente o a los temas que concretamente he investigado o a las experiencias que directamente me han tocado ver. Esto pues voy a tratar de compararlo con algunas categorías conceptuales que son trascendentes, digamos, entre nosotros, ¿no? Y en esa variable yo quisiera comentar, cuando nosotros hablamos de crimen organizado, muchas veces damos por sentado conceptos que no necesariamente tendríamos que dar por sentado, que no necesariamente podrían ser obvios, ¿no? Uno supone que tiene una intuición, mm, un ciudadano, digamos, que no necesariamente está dedicado a temas de ciencias sociales o a la criminología, o que no tiene ningún tipo de labor cercana a la policía. Cualquiera puede tener una idea de qué es crimen organizado. Entre la idea que un ciudadano puede o podría tener y lo que se conceptualiza en rigor como crimen organizado, hay una distancia, porque si nosotros hablamos de crimen organizado, tendríamos que pensar que eh, alguien organizó este crimen organizado. Si todo, como pasa a veces en el Perú, si todo es crimen organizado, ya nada es crimen organizado. A mí se me ha tocado el grato honor de participar de pronto en algunas actividades de Naciones Unidas relacionadas a la Convención de Palermo. UNODC es la oficina que custodia esta convención precisamente que se creó en este marco, y es distinto, por ejemplo, cuando uno, en el caso del laboratorio o el observatorio de crimen organizado de Drangheta, uno pregunta y le dice, por ejemplo, a alguno de ellos, a alguno de los funcionarios o el director de este observatorio, qué cosa es crimen organizado o cuántas organizaciones criminales hay en Italia. Te habla pues de las cuatro clásicas organizaciones que están operando en Italia: 'Ndrangheta, Camorra, am, Cosa Nostra y la Santa Puglia. Y cuando te hablan de la Santa Puglia, te hablan de su organización más joven, ¿no? Más joven significa que la Santa Puglia aparece entre los 70 y los 80. Cuando luego uno pregunta y por las últimas organizaciones, tengo una lista de 5 o 6, y en total, cuando yo he hecho el conteo, este conteo no supera las 12 o 13 organizaciones, es bastante menos. Y cuando hablan de organización criminal, hablan con cuidado de estas, porque las últimas tienen dudas de que sean o no sean organización criminal. En contraste al discurso o al debate en los órganos operativos italianos en el Perú, un político, independientemente de quién, el presidente Castillo, la presidenta Dina, un fiscal eh, contra el crimen organizado, etcétera, etcétera, y diferentes operativos, uno puede escuchar que te dicen que en el Perú se han desarticulado en el último año 250, 300, alguna vez escuché 400 organizaciones criminales. Si se han desarticulado 400 organizaciones criminales, quiere decir y vivimos lo que vivimos, quiere decir que hay otro tanto más. Es decir, mientras que en Italia no cuentan 15 organizaciones criminales, en el Perú estamos en un boom de 500, 600 organizaciones criminales, cuando menos. La pregunta es, o es que en el Perú hay más crimen organizado que en Italia, o es que estamos hablando de fenómenos distintos, y al hacer que todo sea crimen organizado, nada es crimen organizado. No sé si me dejo entender. Aquí a veces somos más papistas que el Papa. Yo me he dedicado un buen tiempo con mucho interés, además, a mirar este fenómeno en diferentes espacios. En el caso, por ejemplo, de la camorra, cuando uno habla, los que ustedes se han dedicado a temas relacionados a diseño organizacional o economías informales o cosas parecidas, pueden darme fe de que las estructuras formales, clásicas, ¿no? Empresariales, no son estáticas, son flexibles. Mauricio Catino, profesor de diseño organizacional, profesor de Milano Bicocca, planteaba que en las organizaciones hay una estructura jerárquica, pero que esta no es la que uno tiene en la mente por películas como El Padrino, o en términos académicos por la Comisión Kassenbach, o por este informe del reto de una sociedad libre en América, en los Estados Unidos, o los trabajos de Crazy, o todos los que siguieron.
sino que la Camorra es más bien circular y con características distintas. La Calabria o la Drangheta es diferente a la Cosa Nostra, que es la que está más común entre nosotros, tal vez por el éxito que tuvo películas como El Padrino. Entonces, en el medio de discusión de UNODC en Viena, en la unidad que custodia la Convención de Palermo, sería un despropósito pretender pensar que apliquemos para el análisis de la camorra las categorías estructurales de análisis de la Cosa Nostra o de la Santa Puglia o de la Drangheta. Si uno ve el libro de Catino que se llama Organizaciones mafiosas, se llama la estructura criminal de la uno va a encontrar la estructuración que el intento que él ha hecho y sus colegas, un intento valioso además, muy valioso por cierto. Pero cuando uno ve los audios o cuando uno ve los videos de las audiencias judiciales del Perú, va a ver que la misma estructura de jefe, subjefe, consiglieri, capo regime, soldado y demás, en el Perú se aplica en el juicio. Lo mismo para los pulpos, para los malitos de Bayóvar, para los chuquis de Oquendo, para los cuellos blancos. Y entonces, a veces se da la sensación de que en el Perú nos volvemos más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, en el Perú todo se sistematiza de un modo parecido al de la Cosa Nostra y no hace las diferencias que en el país donde se ha planteado la Cosa Nostra, donde se ha discutido esto, sí tiene diferencias, o en Estados Unidos, por ejemplo. Esto lleva a pensar que a veces cuando además se ha discutido esto a nivel de jueces supremos o fiscales supremos, y yo participaba en debates donde las autoridades jurisdiccionales dicen cosas del tipo, así lo dice Naciones Unidas. Y por ahí es un elemento sobre el cual quisiera comenzar, ¿no? En Naciones Unidas se plantea esta categoría de crimen transnacional organizado. En 99 se escribe, se suscribe el convenio en el 2000, pero esto surge motivado por el desastre que significó la lucha contra la Cosa Nostra siciliana en Palermo, que tuvo consecuencias para todos ampliamente conocidas. Se acuña y se plantea esta convención transnacional de crimen organizado y dentro de estos participantes se convoca un grupo de criminólogos en el mundo, alrededor de 60. Hay personas que coordinan este equipo de trabajo, Peter Reuter, Yeral Albanés, son personas que van a participar dentro de este equipo. Ningún peruano participa alrededor de quienes diseñan esta convención. Y en la recolección, y esto lo relata Peter Reuter, se reúnen 140 definiciones de crimen organizado del mundo entero. Si tengo 140 definiciones del crimen organizado del mundo entero, la pregunta es, ¿cuál es crimen organizado de las 140? Si privilegias el énfasis de una, sacas el énfasis del otro. Entonces, finalmente se determinó por planteamiento, digamos, consensual, una definición de crimen organizado lo suficientemente grande para que todas ingresen dentro. Y en esa definición grande que todas ingresen dentro, aparece esto. Si ustedes ven la convención de Palermo, revisen la convención, ustedes no van a encontrar algo que diga crimen organizado es, dos puntos, definición. Eso no existe. No existe. Lo que existe son características que tiene el crimen organizado. Y ahí aparecen 5 criterios. El tiempo, el número de personas como mínimo, pero vuelvo a decir, se puso 3 para que el criterio sea amplio y ya cada país plantee las pertinencias que correspondan según su realidad. Esto en los años 2000. Del año 2000 al año 2025, recordemos qué hacíamos nosotros en el año 2000, han pasado 25 años, un cuarto de siglo y el mundo ha cambiado. Pero aún hasta hoy uno observa que, digamos, aquello que en Naciones Unidas es visto en UNODC, es visto como flexible, aquí es visto más, Naciones Unidas dice y aparece, y se toma literalmente muchas veces cuando se importa la convención y se hace esto ley nacional en el 2012 en la ley de crimen organizado, cuando se ingresa, lo que hace es tomarse prácticamente literalmente los criterios que planteó la Convención de Palermo. Y lo digo por lo siguiente, ¿no? Piensen en Italia, que fue el motivo y el móvil de inspiración. La mayor parte de criminólogos que participaron, por cierto, en esta convención fueron norteamericanos, Reuter, Albanés, Leticia Paoli. Son profesores que están dedicados a estos temas en la Academia Norteamericana, o sus textos al menos inspiraron esto. Lo han hecho pensando en esa realidad, como es lógico. Entonces, si uno piensa, Italia tiene
en términos legales, la Ferrari, la Scala de Milán, el Lamborghini y una infinidad, una serie de cosas. En términos futbolísticos, el Inter de Milán, la Juventus, tiene expresiones, digamos, empresariales de primer nivel en el mundo del lujo, inclusive. Si uno lo piensa en términos comparativos, y varios de ustedes conocen Europa mucho mejor de lo que yo pueda conocer, comparando con el Perú, la educación italiana es bastante más organizada que la educación pública peruana, por ejemplo. La salud pública italiana, con todos sus defectos, está más organizada que en líneas generales la salud pública peruana. El mercado laboral italiano está mejor organizado que el mercado laboral peruano, pero conceptualmente nosotros queremos que la estructura del crimen organizado italiano se equipare a la estructura del crimen organizado peruano. Es decir, en un país en donde la sociedad en su conjunto vive un proceso de desorganización, pretendemos que el crimen tenga una dinámica organizada, estructurada, propia del libro, la película o la impresión que podamos tener. ¿Por qué comento esto? Porque cuando uno ve una organización criminal, esta tiene matices. Voy a hablar de un par o de una particularmente que ha prestado mi atención en todos estos últimos años. Nadie duda que los pulpos son la primera organización criminal transnacional peruana. Ha habido vínculos de familias, firmas vinculadas al narcotráfico que han desarrollado operaciones efectivamente de tránsito de pasta básica de cocaína, todos recordados Vaticano y demás. Pero como tal, su sistema de operaciones trasladado a otro lado, montado y tal lado, no es una cosa común, y menos dedicadas a crímenes como extorsión, secuestros, sicariatos y demás. El Perú no ha tenido equivalentes hasta ahora al Tren de Aragua o al Comando Bermelo o al Primer Comando Capital o a la Drangheta o al crimen organizado albanés o cosas parecidas. Pero los pulpos han asentado y han desarrollado desarrollan operaciones en el sur de Santiago de Chile. Cuando uno piensa o imagina cómo se desarrolla esta organización, pensaría en una gran estructura, pero cuando se aproxima a verse, son unidades sueltas, como pequeñas células ahí, pequeñas células además imbrincadas por rivalidades, por distancias, por líneas familiares. Lo que trato de decir es como un conjunto, digamos, de canicas en una mesa. No un cuerpo orgánico, sino suelto. Y cada unidad tienen ciertos puntos en común vinculados al territorio, vinculados a ciertos códigos, vinculados a ciertos puntos de referencia, pero no son un puño. Por eso es que la captura de uno de sus líderes no impacta a toda la organización necesariamente. Y por eso es que es difícil hablar de un gran líder que organice a todos los demás. En efecto, se tienen rivalidad entre ellos. Por ejemplo, si ustedes han escuchado que hablan de Johnson, por ejemplo, pero si ustedes detienen a Johnson, no es que la organización va a dejar de operar, va a operar, solo que va a operar con otro líder. No es que tampoco Johnson sea quien más controla, es el más mediático. Entonces, eso marca una diferencia importante. En los últimos años, con la llegada de la migración venezolana, que yo, al igual seguro que muchos de ustedes, yo no creo que el grueso de migrantes sean migrantes involucrados con crimen o violencia para nada, pero sí hay un sector minoritario, creo yo, que sí ha venido pues específicamente con ciertas prácticas criminales, con acciones criminales, con dinámicas criminales, advertido en su momento además, y subestimado yo creo por una serie de periodistas en el espacio público nacional y de autoridades también. Ocurre que cuando ellos han llegado ha habido espacios de pelea por control territorial en algunas zonas. Esto ha exacerbado en algunos espacios, en el norte del país, por ejemplo, una especie de, yo no sé cómo decirle, así que lo que digo ahora lo digo entre comillas, una especie de nacionalismo criminal. Cuando ellos han querido entrar inicialmente, organizaciones como los Pulpos, la Jauría, los Clavos, los han repelido. Finalmente han entrado en un proceso de diálogo y ha habido un acuerdo de que las organizaciones que he mencionado siguen operando en sus flujos extorsivos, sus mercados criminales, sembríos de marihuana, cosas parecidas, pero al mismo tiempo que operan esto o operaban estas cosas de este modo, eh, permitían que personas vinculadas o haciéndose llamar parte del Tren Aragua, por ejemplo, se dediquen a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Entonces, para decirlo de modo más sencillo, los venecos podían operar ahí llevándole chicas y cambiando estas chicas, no en otro caso, o subcontratando algunas labores. Por ejemplo, si los pulpos querían hacer algo o alguna acción, le contrataban a un sicario de ellos, ¿no? Lo subcontrataban, pero no lo hacían parte de la organización. ¿Por qué lo subcontrataban? Porque las cámaras de reconocimiento facial, los sistemas de huellas dactilares, ya no había cómo corroborar, no había cómo registrar, porque esas personas no eran parte del registro y por eso se subcontrataban. Eran más violentos, más feroces también, y se ha dado ese fenómeno de contagio. Ustedes, los que han hecho investigación en el norte, los que son de allá, darán fe que cuando uno está en ciudades como Trujillo, para ir hacia la sierra, cruza por una zona que es bien interesante porque yo no sé quién pensó la ciudad de Trujillo, pero es bien interesante porque si uno se pone en el centro de la Plaza de Armas de esta ciudad y sale hacia la sierra, el punto de salida de frontera entre Trujillo y la sierra se llama Laredo, como en Estados Unidos, ¿no? La frontera del Paso, Laredo. Si uno piensa o pregunta por el barrio más peligroso de Trujillo en los años 70, te van a decir que el barrio más peligroso era Chicago, antes de que aparezca Porvenir, Esperanza, Florida. Chicago como el Chicago de Al Capone de los años 20 de los Estados Unidos. Y si uno se dirige a la playa y pregunta cuáles eran las playas más visitadas y demás con anterioridad, de la misma época le van a decir que era el balneario de Buenos Aires. Camino al balneario de Buenos Aires, la urbanización se llama California, como el West Coast norteamericano que camino a las playas del oeste, el estado es California. Yo no sé quién lo diseñó y quién lo pensó, pero para mí es claro que alguien tenía la mente en Estados Unidos cuando planteó este conjunto de nombres. Cuando uno va por Laredo es la salida hacia la sierra, pero también es el regreso. Durante un tiempo hubo un hecho muy sonado, no fue sonado en términos nacionales, no fue sonado en Lima, pero sí en el norte. Se, este, Alguna vez se detiene un vehículo que estaba llevando y trayendo material minero y se asesina a 9 jóvenes venezolanos. Se le corta la cabeza a uno, a dos de ellos y se le pone un cartel. Le atribuyen esto los criminales trujillanos, atribuyen este acto en una expresión de que aquí no se permite los venecos, tren de Aragua y nada parecido. A eso me refería con una especie de nacionalismo criminal. El rechazo era que estas personas no vengan ahí. Yo sé que es terrible, es horrible esto que vemos nosotros, ¿no? De que estas 13 personas muertas en el socavón y demás, pero a mí me da pena, decir, pena en términos humanos decir pues que esto lamentablemente no es nada que sea tan nuevo, porque no lo es, ni es nada que sea tan extraño, ocurre con mucha frecuencia. Lo que pasa que es que de este hecho hay video, esa es la diferencia, hay video y hay un video que se transmitió, entonces se crea una ola noticiosa. Hay ciertas otras prácticas que yo no sé cómo calificar de verdad, pero los antropólogos entre ustedes podrían ayudarme a conceptualizar. Hay mucho de cultura en este tema de crimen organizado, muchísimo, de verdad. Y, en mi opinión, al menos, yo encuentro muchos criterios de discusión de categorías culturales y demás cada vez más. No por nada Albert Cohen decía pues que efectivamente el crimen se estructura a partir de un proceso de subculturas y toda una teoría amplia al respecto. Naturalmente Cohen lo hizo pensando en los estados, en el Chicago norteamericano, no lo hizo pensando ni en el Perú, ni en el norte del Perú, ni en la minería, ni nada parecido. Y en el Perú no hay facultad de criminología y no hay una línea de estudios consistentes en esto. Quienes hemos de alguna manera hecho esto lo hacemos por nuestra cuenta y gasto, por ahí como un apoyo, pero esa es una deuda en términos generales que yo creo que la Academia Peruana tiene con un tema trascendente para el país. ¿Qué es lo que pasa para regresar en este tema? Han existido una serie de conflictos en el tema minero y aquí quiero yo precisar algún tema. Patás es conocido de pronto digamos, por todos en el Perú, por lo que es por la noticia. Pero Patás siempre estuvo ahí, siempre existió ahí y siempre ha existido minería. Yo soy trujillano, yo soy del norte del país y en mis recuerdos desde niño Patás siempre existió como un lugar alejado y como un lugar en el que era difícil llegar y como un lugar, por supuesto, en el que hacía mucho frío. Al menos el tránsito para llegar hasta allá tenía espacios fríos, era difícil de llegar.
Y se sabía que de Trujillo iban personas del Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora a trabajar en minería. Trabajaban, iban y regresaban. Era un trabajo normal y no tenía el impacto y la magnitud económica que tiene el día de hoy. Le estoy hablando de los finales de los 90, inicios de los 2000. Y se sabía que había ciertas cosas, pero vuelvo a decir, no con los niveles de violencia de hoy. Cuando uno mira o analiza o encuentra a un minero, o primero quiero caracterizar del tema del crimen, por ejemplo. Yo entrevisté hace muchos años a un criminal famoso en las páginas policiales del diario El Satélite en Trujillo, cuyo apelativo era Goxila. Goxila era, en términos coloquiales, populares, un apretón, una persona que cogía una pistola y asaltaba bancos, y él estaba, decía retirado, pero la verdad que ellos no se, plantado es la palabra que usan. Ellos, tú lo puedes entrevistar en la cárcel y como ellos mismos te dicen, si hay un buen negocio en sus términos, operan. Y Goxila, cuando le aplico la guía de entrevistas, me costó llegar a Goxila y debo decir que colaboró mucho con la investigación. Las cosas que me dijo de esto ya hace varios años, yo las tengo muy presentes. Mira, me decía Goxila, ¿no? Yo no le robo a quien no tiene. No le robo a una señora que humilde, que es madre soltera. No le robo a un taxista, no le robo su carro, porque para hacer eso, me dijo una grosería, hay que ser bien mierda, me decía, porque esas personas viven del día a día. Yo le robo al que tiene. Total, el que tiene lo va a reponer. Y luego me decía, y por supuesto en mi barrio yo no dejo que nadie se meta con mi barrio, porque a mi barrio yo lo cuido. Ese es un delincuente de viejo cuño, como Goxil y como otros de esa época que uno podía escuchar sus relatos, Tatán o Perochena o qué sé yo, y podía escuchar un relato de yo cuido el barrio. Acá hay una categoría que ha cambiado y cuando uno piensa en Johnson, piensa el monstruo o piensa en Yolín de la Jauría o Caracol o personas, digamos, vinculadas al crimen de los últimos años, más bien usted va a ver que Johnson, Yolín, el monstruo, extorsionan a sus vecinos. Se pasó de cuidar al barrio a extorsionar al barrio. O sea, ahí ha habido un twist, ¿no? Un giro digamos, en la forma de mirar la relación del actor criminal y el barrio y el grupo. Pero además de eso, no, al mismo tiempo, en ese mismo tiempo que yo logro entrevistar a este supuesto delincuente plantado, detenido en esa época, eh, entrevisté a adolescentes, ¿no? Adolescentes que estaban vinculados a sicariato juvenil en un trabajo que hicimos con unos colegas más o menos por el año, digamos, 2012. Y estos chiquillos estaban acusados, algunos estaban en Maranguita, en La Floresta, detenidos por sicariato concretamente, pero tenían, por ejemplo, alguno de ellos me decía, ¿no? Que ellos cuando hacían su trabajo trataban de que la persona no sufra. ¿Qué tipo de consideraciones? Digamos, o sea, en su imaginario ya retorcido. Y digo retorcido porque a uno de ellos, por ejemplo, la policía lo acusaba de haber asesinado a 18 personas. Y el muchachito que no tenía mayoría de edad, a mí me decía que eso no era cierto. No, doctor, ¿cómo va a ser cierto? Me decía, yo no he matado a 18, yo he matado a 11. Esos otros 7 no son míos. Pero me lo decía así como quien me dice que ha tomado una taza de café a las 7 de la mañana. O sea, para él era una cosa normal haber matado, una cosa ya totalmente subvertida. Es diferente el sicario, el apretón, en su psiquis, en su actitud, que por ejemplo una persona que hurta celulares. No todos los delincuentes estarían dispuestos a cortarle la oreja a una persona. No todos los delincuentes estarían dispuestos a cortarle una mano, a torturar. No todos. Hay gente que lo va a ver, porque obviamente, o sea, no es un tema sencillo. Hay mucha gente que se impacta y digamos, estoy hablando de actores criminales, ¿no? Hay otros que ya uno va a encontrar esa perversión y esa alteración, por cierto. Hay diferencias en el mundo criminal. No es lo mismo el pájaro frutero, no es lo mismo el hurtador de celulares, no es lo mismo el sicario, no es lo mismo el vendedor de drogas, no es lo mismo un apretón y dentro del mundo del crimen, digamos, más violento, no es lo mismo un criminal de hace 20 o 30 años que un criminal de esta época. En los últimos años, yo sé que en la prensa han salido cosas, pero hay cosas que no salen en la prensa, pero que son noticias. Por lo menos ha habido 5 o 6 secuestros que han operado en la modalidad que secuestras a una persona e inmediatamente le mutilas la oreja, o le cortas un dedo y envías el dedo. Eso no ha sido motivo de gran noticia, porque se ha manejado rápidamente, en algunos casos sí, y la noticia ha llegado a la televisión de una forma distinta como la investigación criminal la ha reportado, la ha comprendido.
A cosas que han sido ajustes de cuenta entre extorsionadores, por ejemplo, por una jurisdicción de quién extorsiona esta manzana, han aparecido en la prensa como víctima de extorsión, ha muerto porque no quiso pagar el cupo. Pero si uno se acerca y mira, la otra no fue tan víctima que digamos. Era una persona que dirigía otra facción extorsiva y debidamente identificada por los vecinos, por etcétera, etcétera. O sea, no es que una suposición, sino con documentos con indicios claros de que eso es así. Eh, en este contexto criminal, quiero decir, cuando nosotros decimos que hablamos de minería en términos generales, a veces generalizamos y metemos lo que no es generalizable. Me explico. Hay un minero artesanal que estuvo en Patas y trabajó en Patas en los años 90, trabajó el 2000, trabajó el 2001. Su tránsito era entre el campesinado y la minería, una persona sencilla, no ganaba las cantidades de dinero que hoy día brinda la minería en esa zona, y esa persona puede que en su vida nunca haya matado más que un carnero de pronto. No ha matado, no ha descuartizado, no es un criminal en términos. Puede haber personas que hacen y desarrollan actividades de la minería vinculadas a la informalidad y vinculadas a la ilegalidad. Y no quiere decir que esta persona descuartice a otro ser humano. Y hay personas vinculadas a la minería que sí están acusadas de cosas terribles. Y aquí, donde estamos en este punto, encontramos un tránsito entre las labores mineras y el crimen organizado, como pasó en muchos lugares en Tamaulipas, en México, el cártel del Golfo, concretamente Osiel Cárdenas Guillén, para defenderse de los ataques de la familia michoacana que estaba al frente. Bastante más larga la historia, voy a condensarla. Él contrató al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los GAFE, que sería, para poner parangón, sería como si Vaticano en el Perú contratara a los Chavín de Guántara en su mejor momento para que sean su brazo armado. Y cuando los Zetas ingresan a esa guerra contra las drogas que había declarado Calderón, lo que terminó generándose es multiplicándose la violencia y ellos utilizan sus métodos de estrategia contrasubversiva en la guerra contra las drogas. En este contexto ha habido mineros que, por diferentes razones, por motivos de seguridad, han convocado a lo que le llaman vagos, ¿no? Gente vinculada a estas organizaciones, y para usar los términos de ellos, que son precisos, además, en lo que trato de decir, estos vagos se han proyectado y también han entrado a lo que ellos conocen como la labor minera y han entrado con todas estas estrategias. Entonces, uno trae un vago, el otro trae otro vago y termina creándose este tipo de escenarios. Pero no es que todos piensen de este modo. Vuelvo a decir, y lo digo, digamos, con el cuidado del caso, sabiendo que varios de ustedes tienen una trayectoria y una comprensión académica de temas complejos. Ni siquiera en el crimen no hay una identidad. O sea, no es que todos los criminales descuartizan, todos los criminales, siendo todo lo que hacen los criminales fuera de la ley, condenable, detestable, sancionable y mereciendo sanciones muy duras en toda su amplitud. No podemos generalizar en el mundo criminal conductas para todos. Del mismo modo, cuando se aborda este tema, que es bastante más complejo además, a veces nosotros desde Lima lo tratamos de ingresar y de meter o de equiparar estas cosas de un modo que no le resulte equiparable. Yo lo digo porque si nosotros no diferenciamos la paja del trigo, aún en el espacio de ilegalidad, no diferenciamos cuál con cuál, no vamos a tener claras estas cosas. Y aquí hay una variable que yo quisiera, a veces me dicen algún periodista, ¿no? Sin mala voluntad. ¿Usted qué opina? Me dicen de que la mayor parte de mineros son informales o ilegales. Yo lo que creo, y ustedes corríjame si estoy equivocado, ¿verdad? Pero en un país donde el 75% de trabajadores, de la economía y del empleo es informal, cabe pensar que si el 75% de toda la economía, del mercado laboral es informal, justo la minería va a tener el 100% de formales. ¿Es posible algo así? Y además, yo he sido en algunos momentos de mi vida trabajador CAS del Estado peruano. Y los que ustedes se han dedicado al derecho laboral o han trabajado con sindicatos, corríjame si yo, ¿acaso el CAS no viola derechos laborales? El CAS promovido por las estructuras no atenta, no es de alguna manera una figura jurídica laboral que es informal respecto de la ley. Eh, yo lo que trato de decir, hay un problema, ciertamente hay problema, y el problema es que esta variable minera que genera dinero, que tiene vínculos con el crimen, es peligrosa, es violenta, pero además permea e impacta el ámbito político y público. Yo hago a veces este parangón para tener en cuenta lo siguiente. Es un problema, sí es cierto,
Pero es el problema de la combinación de problemas que hay ahí, porque si viniera una especie de platillo volador y por un arte de magia se llevara todo el oro del Perú, lo desapareciera, o una especie de mandrake, desapareciera el oro y toda la labor minera que hay en todo el Perú, probablemente, con toda certeza, no probablemente, las organizaciones criminales relacionadas a la minería, hablo de las organizaciones criminales concretamente, Jauría, Pulpos y otros, se orientarían también. O sea, el crimen no terminaría, porque el crimen se adapta, y el crimen no es un crimen de producto, de objeto, el crimen se adapta. Voy a poner un ejemplo concreto de esto. Ustedes deben haber escuchado hablar del cártel del aguacate o el cártel de la palta, que es la familia michoacana en México. ¿Qué ocurre? Que durante años, un commodity que ha dado mucho dinero es naturalmente las drogas, ¿no? La cocaína, los derivados cocaínicos, el fentanilo, las drogas sintéticas en los últimos años. Pero uno de los commodities que ha elevado el precio en el mundo, en México y en el mercado norteamericano, es la palta, el aguacate. Entonces, una vez que la utilidad, la rentabilidad por aguacate aumentó, la familia michoacana ha ido y se ha presentado a los diferentes agroexportadores mexicanos, aguacateros, a los señores que venden palta, a hacerles, como dirían en El Padrino, una propuesta que no podrá rechazar. O firma y vende su terreno por esto o lo matan. Y se han apoderado de todo, de una serie de terrenos y demás, y esto es conocido como el cártel del aguacate. Ustedes pueden googlear y ahí le va a aparecer amplia información del cártel del aguacate, porque el actor criminal no está pensando en el commodity, está pensando en la utilidad que le rinda una actividad criminal donde él pueda, usando sus herramientas violentas, tomar partido. Es difícil sintetizar este tema en tan pocos minutos y yo no quiero abusar tampoco del tiempo de todos ustedes y he tratado yo de sintetizar algunas aproximaciones, no concentrarme en data y demás, teniendo en cuenta además que el background de muchos de ustedes es conceptualmente sólido, riguroso y como les he comentado, yo he tenido el honor de leer los artículos de ustedes. Yo reconozco al doctor Bayón, a Eduardo Toche, he disfrutado sus artículos durante mucho tiempo, los he leído y yo lo que comparto con ustedes son mis impresiones, resultados de las investigaciones que he hecho, de la presencia que he tenido en algunos de estos lugares y me pongo a sus órdenes para conversar, precisar, ampliar o corregir o corroborar lo que sea pertinente. Molvina, yo termino aquí esta parte. Gracias, Julio. Gracias por compartirnos justamente esa mirada a partir de la experiencia que has tenido desde distintos sectores de investigar sobre este fenómeno y relacionarlo al tema de la minería. Vamos a pasar a una ronda de comentarios. Si te parece, juntamos unos dos, tres, cuatro comentarios para que tú reacciones y de ahí seguimos en esa dinámica. Tenemos el pedido de la palabra de Yolanda. Adelante, Yoli. Y de ahí seguimos con Ricardo. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me ha parecido bastante interesante. Se ha presentado como una suerte de ética de la criminalidad, ¿no? Todos la jerarquización en términos de la violencia que ejercen estas bandas Interesante. criminales o estas personas que están en la ilegalidad, desde la minería y desde el crimen también. Yo soy profesora y como maestra me preocupa mucho, me interesa mucho todo el ámbito de la prevención. No sé si en las investigaciones que ha realizado el compañero de la ponencia ha podido identificar o esbozar eh, algunas posibilidades o algunos aspectos que conducen a estas personas o que promueven o que son condicionantes o factores asociados para la actuación en la criminalidad. De hecho, no es solo la pobreza, ¿no? Mi pregunta va por el lado de cómo se construyen estas masculinidades hegemónicas, desde un modelo hegemónico de autoridad, de poder, de acceso a recursos, ¿no? Y también cómo es que aspectos vinculados a diferentes formas eh, de discriminación o de una endeble ética vinculada a una ética de la justicia o de los derechos humanos puede estar involucrado. Es decir, en concreto, si hay algunos elementos
que podrían prevenir o que tendría que las políticas públicas fortalecer para prevenir estas conductas, no solamente ya para atender las situaciones de violencia o reaccionar a las situaciones de violencia, que sabemos que las políticas actuales, al contrario, estimulan y defienden la criminalidad porque desde el Congreso están muy vinculados a estas bandas criminales. ¿Cuáles son esas medidas de prevención desde las infancias, las adolescencias? ¿La educación tiene algo que ver con ello? ¿Tienen que haber políticas públicas vinculadas al desarrollo comunitario que tendrían que impulsarse con mayor énfasis? Gracias. Gracias, Yolanda. Vamos a ir con Ricardo Soberón. Adelante, Ricardo. Gracias, Molvina. Julio, buenos días. Muchas gracias por tu presentación. En verdad, muy interesante el escucharte. Claro, California, Chicago y Laredo están directamente relacionados al primer gran traficante peruano de la década del 50, Valareso, que fue el que organizó la primera gran red transnacional de envío de cocaína a Miami a través de Cuba. De manera muy egoísta, debo decir, me sirve tu presentación para hacer una tipología de la criminalidad que me parece sumamente interesante. Y ahora, digamos, revisando lo que tú explicas, ¿no? Cómo UNOC ha tenido que hacer el esfuerzo de tomar 140 acepciones y convertirla en una sola, de un artículo, varios acápites y que entra todo, como bien dices tú. Entra todo y me temo que perdemos dos elementos que me parece que sí son claves para tratar de englobar el crimen organizado. Uno es el ejercicio de la violencia y dos, el tema de la autoría mediata. Mientras más lejos esté del objeto del delito, mayor capacidad de organización tengo para determinar el resultado del mismo, sea aguacate, cerveza, cocaína u oro. Y por último, preguntarte, ¿no? Porque el sistema criminal del Perú, como el de otros países de la región, está desmantelado, penetrado, vulnerable, hacinado, sobrecargado, y me temo que casi todas las políticas públicas siguen planteándole tareas al sistema criminal. Y este no da para más, simplemente. Entonces, por ahí, ¿dónde iría tu reflexión, Julio, asumiendo de que el sistema criminal no es el más idóneo para adoptar, asumir este problema? Gracias. Gracias, Ricardo. Vamos a ir con Alejandro Díez. Y muchas gracias por la presentación, realmente muy, muy interesante. Tengo un montón de preguntas, pero traté de limitarme a unas poquitas. La primera tiene que ver con esta propia, vamos a decir, no podría decir desestructura del mundo criminal, ¿no? Porque no es una cosa tan estructurada en realidad, ¿no? Y la pregunta es cómo se construyen equilibrios. ¿Son solamente guerras de territorio? ¿Cómo se combinan, vamos a decir, los criminales de viejo cuño con los de nuevo cuño? Es decir, cómo se establecen sus espacios, cómo se reparten el territorio, vamos a decir así, el negocio, por decirlo, es una primera. Una segunda tiene que ver con los niveles de penetración en diferentes zonas del Perú, porque está claro que en Trujillo es muy fuerte, en Lima es muy fuerte, en toda la zona norteña es fuerte, en la Amazonía he escuchado que hay penetración de bandas y grupos de Brasil y cosas por el Sí, estilo, no pero por toca ejemplo en locura. el sur andino resulta un poco más extraño porque hay zonas donde dicen que no entran tanto, entonces me pregunto si en Cusco, Puno, en esas zonas también operan o hay, vamos a decir, gradientes de operación en las diferentes regiones peruanas, ¿no? Y una tercera tiene que ver con lo que decías del aparato para combatir el crimen. O sea, ¿qué tanto de lo que tú nos comentas, por ejemplo, es conocido de manera institucionalizada en el aparato estatal? ¿No? O sea, ¿qué tanto está sistematizado, conocido, se sabe? Entonces, digamos así, entonces es un problema de falta de voluntad política o de capacidad técnica, etcétera, pero no de conocimiento. O también es una falta de conocimiento y la gente realmente no sabe lo que está pasando, ¿no? Me quedo con esas tres, aunque tendría varias otras. Gracias. Gracias, Alex. Y vamos a ir con Rodolfo Marquina y ahí cerramos esta primera vuelta para que pueda Julio comentarnos. Adelante, Rodolfo.
Ya, buenos días con todos y gracias por la exposición. Yo me parece que quería hacer un comentario en el sentido de lo importante que es, a partir de esta exposición, la necesidad de distinguir bien en el tema de la minería al aspecto criminal, al componente criminal. Porque, digamos, yo digo en el fondo que está en la discusión sobre el tema de minero. O sea, ahorita es el acceso a los recursos mineros. Yo digo, la gran inversión minera está asustada porque los 500.000 mineros informales amenazan con ocupar todas las zonas de producción de oro, por decir, ¿no? Y eso evidentemente es un riesgo para cualquier inversión minera futura. Ahora, y eso, la base de todo, ¿cuál es? Que la economía nuestra no puede absorber a esos 500.000 o 600.000 personas que no tienen espacio en nuestra estructura productiva. Ya, es una fuente de subsistencia. Ahora, lo que hemos visto es que hay yo no sé, por ejemplo, cuál es la diferencia de informalidad y legalidad, porque esa es casi una abstracción que no tiene mucho sentido. En realidad, todo es informal o todo es ilegal, pues no está cumpliendo las normas. Ahora, el tema de lo criminal. Esto ha ido escalando en los últimos años de menor a más y tiene la dimensión que ahora tiene donde el Estado está desbordado y todo, pero yo recuerdo hace 20 años que estamos trabajando en Carabelí, en zonas donde había esta minería informal y era como en ese momento un grupo de mineros informales estaba explotando ciertas vetas y de repente venía una banda, los nazqueños decían, y venía y le arrebataba la labor o el sitio de explotación. Y esto aparecía así como grupos de informales que peleaban, pero eso, como digo, ha ido escalando a recurrir ahora ya a lo que le llaman los vagos o estas bandas criminales para defenderse y todo. Entonces, para mí, ahí cuál es la conclusión. El crimen está ahorita enfrentando en una primera línea a todos los mineros informales. O sea, es la línea de confrontación entre el crimen y los mineros informales. Y esto existe porque los mineros informales, al no tener amparo, no tienen cómo defenderse y el crimen ha ubicado en eso una fuente pues, de recursos, de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, solamente para terminar, creo que es muy importante definir cuál es el ámbito criminal y cómo se distingue eso del conjunto de la informalidad. No, gracias. Bueno, entonces te vamos a dejar, Sí, Julio, a ver si puedes, comentar sobre, bueno, tendría sí, que sí, hacer no. otra Yo, yo, exposición, otro tratado, pero bueno, yo ahí estoy, vamos. Rodolfo, muchas gracias, muy lúcido su comentario, de verdad. En eso va, permítame, yo pensaba cuando usted decía esto y les agradezco enormemente, para mí es enriquecedor, de verdad, porque han hecho comentarios que a mí mismo me retroalimenta mi ejercicio, digamos, académico. A ver, esto de decirle a todo el mundo minero ilegal y meterlo ahí con todo esto, porque vuelvo con las matices que yo había comentado, no equivale a una nueva forma de terruqueo. Me lo pregunto, no estoy afirmando, o sea, porque no es el caso mío, ¿no? Que no tendría nada de malo, por cierto, pero no es mi caso. Pero si yo hubiera nacido en Patás, crecido en Patás y siempre tuve labor minera y ahora tengo, ¿eso significa que a mí me tienen que estigmatizar por eso? Porque vuelvo a decir, Patás es la operación minera Patas tiene décadas, no es de hoy ahora. Pero voy a regresar y voy a tratar de ir de atrás hacia adelante. Yolanda, muchas gracias. Yo no lo había pensado en esa clave, pero es cierto. De lo que estamos hablando es una especie de ética criminal, de una especie de subcultura criminal, ¿no? Cómo los criminales de entre ellos mismos se separan y se ven. Por eso es que las personas concretamente, y pensaba, creo que no lo dije, que esta persona que hace esto es un fulano, o que hacía estas cosas terribles, es un fulano que en el mundo del crimen es conocido. Es una persona, un ser humano que le dicen el cortadedos. Y él terceriza, entre comillas, terceriza su labor de cuando tú secuestras a alguien, puedes buscarlo y él te da ese macabro, terrorífico, condenable, execrable servicio. No todos los delincuentes lo hacen, por eso él era famoso en ese grupo. Respecto del tema de prevención, hay una historia que yo quisiera comentar, que estoy trabajando con una colega, pero que me parece que podría dar ciertas luces de esto en relación a lo que decía Yolanda, ¿no? Una primera cosa es, yo creo, Yolanda, y es lo que yo creo, ¿ya? No tengo yo, digamos, yo lo que le doy es mi opinión aquí, ¿no? Eso no es ciencia, es mi opinión.
que de alguna manera esos niveles de violencia o masculinidad tóxica en este tipo de espacios son necesarios. Me explico, ¿no? Yo nací en El Porvenir en los años 80, yo crecí en Trujillo, en El Porvenir, donde son los pulpos, yo crecí a 5 o 6 cuadras de estos famosos criminales. No habiendo cualquiera de ustedes tiene acceso a fuentes de información, iba a ver que yo no he robado ni un caramelo, ni he estado vinculado en un proceso de violencia y demás, nada parecido, al contrario. Eh, y yo le puedo decir solo por mi experiencia, Yolanda, que más de una vez uno tiene que imponerse la fuerza. O sea, el discurso ahí le pongo un caso, por ejemplo, en el colegio nuestros profesores, cuando teníamos una discusión para arreglarlo, nos sentaban, nos paraban en medio del salón y nos hacían que nos agarramos a golpes. Ahí no, y no estoy hablando de un delincuente, los docentes de aula, por ejemplo. Y en un lugar donde la violencia cunde, lo que le toca a un niño es defenderse. Porque el papá que está ausente o las circunstancias, ¿cómo hace uno? Lo que pasa es que es distinto, claro, mi vida, la vida de muchos ha cambiado y desde donde yo vivo en Lima, en un lugar más seguro y demás, yo no tengo y yo no permitiría que ningún menor en mi entorno participe de algo así. Pero en ese contexto violento, las personas terminan desarrollando cualidades y capacidades que el medio exige. Y eso es un poco lo que he encontrado yo en medio de estos chicos. ¿Cómo aprendiste esto? Es el tema de pares, ¿no? Casi todos los que encontré, jóvenes sicarios, jóvenes parte de organizaciones criminales, siempre otro par lo lleva y siempre es como que entre los 11 y 13 años hay un corte que tiene que ver con el fin de la primaria y el inicio de la secundaria, ahí terminan ellos siendo captados. Hogares desestructurados siempre. O sea, la teoría es como sabida, la intervención es el debate, quiero decir. Nosotros superamos los 40, 50 años y el mundo de los jóvenes y adolescentes de hoy es un mundo completamente distinto. Yo, por temas de investigación, por temas de familia, regreso a estos lugares al Porvenir, a la Esperanza, y yo que he crecido entre esas lomas de tierra y demás, no lo reconozco. No logro comprender ciertos códigos que están fuera de mi alcance. Por ejemplo, voy a citar alguna cosa. El maleanteo, por ejemplo. No sé si ustedes están asociados, ubican qué cosa es esto. El rap criminal que surge en el Callao. Yo no logro las dinámicas de... eh, a ver, y creo que una parte del problema pasa porque nos falta, y comienzo por mí, a veces nos falta la humildad de reconocer, como decía Sócrates, que reconocer lo que no sabemos de ese tipo de dinámicas. Entonces, el Estado peruano plantea una estrategia comunitaria de barrio seguro en lugares donde los barrios ya no ha cambiado, son barrios, los chicos no se reúnen, antes nosotros, no, nuestra punto de referencia era barrial, ¿no? Te casabas con alguien de tu barrio, ibas a la iglesia con otra persona de tu barrio, te conocías alrededor del barrio, la universidad, eran los puntos centrales. Hoy día no, cualquiera de ustedes va a ahí al frente de Sheraton o 28 de julio y usted va a ver que los K-popers, los chicos que bailan saya, se reúnen ahí desde Villa María del Triunfo, desde San Juan del Urigancho, desde Breña, desde el RIMAC, y todos se encuentran, porque su punto de encuentro de socialización es el espacio virtual, las redes sociales, el Facebook, los grupos en WhatsApp y demás, ahí llegan. No es el barrio el que termina siendo el punto de contacto. Y en un tiempo en que la dinámica cambió del barrio y demás, el Estado apuesta por una propuesta que es totalmente histórica y conceptualmente además cerrada en varias, pero como tiene un buen nombre, como tiene un buen relato, porque tiene un buen relato, una especie de promesa bien hecha, uno compra. Lo que yo creo que respecto a las estrategias de prevención y demás es que, y vuelvo, esto es mi opinión y lo digo basado en la experiencia mía y en las cosas que yo he investigado. Yo he trabajado cerca de 6 años en prevención, Yolanda. Yo creo que ahí se mueve por ahí, nosotros estamos mirando por allá y estamos implementando cosas desde la poca comprensión de cómo las dinámicas juveniles han venido cambiando. Hay un autor, un juvenólogo muy importante, que se llama Carlos Feizán. No sé si ustedes lo conocen. Un tiempo vino a la Católica hace varios años. Yo no he tenido el gusto de conocerlo. Pero sus trabajos son interesantes porque él habla de que hay una especie de juventud, de la juventud, arroba la juventud hashtag. En menos de 15 años, el uso de arrobas y hashtag ha cambiado. La interrelación de los jóvenes en el mundo ha cambiado. Hay grupos juveniles que yo conozco casi nada, pero por ejemplo, que tienen mucha potencia. Los gamers, por ejemplo, la potencia de interacción que tienen 40, 50 mil seguidores fanáticos, los K-Popper, por ejemplo, gamer, K-Popper, comunidades virtuales de jóvenes que son realmente tribus culturales con sus propios íconos, con sus propios personajes que le llaman Cuchito, que los muchachos que antes de jugar Dota 2 se encomiendan, seguro algunos de ustedes lo han mapeado y seguro lo han estudiado, participan en la campaña. Por ejemplo, en la campaña del FREPAG en la que ganó FREPAG tuvieron una participación muy activa.
y tienen pero nosotros como Estado, como universidades en términos formales, no necesariamente nos hemos dedicado a estudiar este tipo de grupos específicos y demás que han cambiado. Em, no es solo la pobreza, definitivamente. Si fuera la violencia, si fuera la violencia nada más o la pobreza, Cerro de Pasco tendría más pobreza perdón, más violencia que Trujillo. Hay otros factores del crimen que concurren, ¿no? Que tiene que ver con digamos, con profesionales que se vinculan al crimen, pero ya es una etapa posterior a esta, ¿no? Los primeros factores, digamos, hay factores mundiales, ¿eh? Por ejemplo, que hoy no tienen, factores que no tienen nada que ver con pero el crimen ha aumentado en el mundo entero. Eso no es ningún consuelo, es un dato objetivo. Si ustedes ponen en Google crimen organizado Suecia, les va a salir las noticias y le va a salir el primer ministro sueco pidiendo que bajen la edad de punición y pidiendo medidas más duras contra el crimen organizado. Pero aquí en el tema del crimen, ¿por qué ha aumentado en todo el mundo? Hay algunas razones, además estructurales. Por ejemplo, el mercado de armas. En la Guerra Fría, las armas eran usadas, o las empresas que producían armas las usaban para el contexto de la guerra, de la posible guerra de las potencias mundiales. Cuando acaba la Guerra Fría, las mismas empresas que producen armas empiezan a producir ya no grandes armas, sino armas de puño, armas de mano y armas de uso directo alrededor de esto. Ahora es más fácil conseguir un arma. Antes los delincuentes se retaban a navaja, ¿recuerdan? Y era Pedro Navaja, la canción es una expresión cultural, digamos, de este tipo de proceso. Pero la navaja ha sido reemplazada, cualquiera tiene un arma. Y conseguir un arma es sencillísimo en Lima. Con 1.500 soles usted encuentra un arma, no tiene que buscar, es una cosa muy, pero muy sencilla. Eso también ha cambiado, por ejemplo, ¿no? Eh, Junto a procesos generales de toda América Latina entera de reducción de capacidades legales, funcionales de la policía, de las Fuerzas Armadas y demás, producto de una época, eso también ha cambiado. Pero bueno, habría que hablar más, Yolanda, pero estas son como las ideas principales, no puedo lamentablemente abarcarlo todo. Inevitablemente, además está decir, tampoco es que yo lo sepa todo, ¿no? Lo puedo contar o hablar de lo que, de la aproximación que yo tengo a estas cosas. Eh, Ricardo Soberón dijo algo que me parece bien, bien, bien interesante, Ricardo. Efectivamente, Trujillo y la historia de Trujillo con las drogas es una historia larga, ¿no? De una familia famosa que ha estado procesada por esos temas como los Sánchez Paredes, Lambert o Yuquito. Hay una historia larga en relación de política, narcotráfico, en que los últimos años ha sido pensada en clave de extorsión, minería y demás en la libertad. Se omite efectivamente en las estructuras y en la definición que da la variable crimen organizada, el ejercicio de la violencia y específicamente la violencia mediata. En el caso de nuestro país, yo lo que noto, en mi opinión, es que realmente los policías conocen mucho de esto. No es que no sepan, conocen un montón de esto, conocen más que muchos de nosotros. Detalles, formas, estructuras, unidades, lo que pasa es que no hay un hábito de escribir lo que conocen o de sistematizar lo que conocen. Conocen cosas sueltas, pero yo creo que en la información que tiene sobre todo la policía de investigaciones, los policías que se han dedicado a inteligencia, los que han hecho investigación criminal, yo creo que ahí hay tal cantidad de información que nos daría otra comprensión del fenómeno y alguna aproximación. El no saber tiene impactos en el espacio mediático, tiene impactos en la campaña, tiene impacto en la política pública, pero por supuesto, impactos negativos además. Las personas, yo he tenido el honor de ser funcionario público y cuando yo tenía función pública hace mucho tiempo atrás, yo he ido a distritos donde la gente me pedía más policías y yo le decía, pero más policías en su esquina, quiero decir, que cuidándole la esquina, y el delito era la extorsión. Pero si tú llenas de 1.000 policías ese distrito, eso no evita que el mensaje extorsivo llegue al WhatsApp, al Facebook y demás. Eso no lo evita. No es ese el abordaje para tener la extorsión, llenar de policías, es más bien va por otro lado. Y aquí viene lo que decía Yolanda. El extorsionador, ¿cómo opera? Tiene un celular y tiene 20 chips. Entonces llama del chip 1, 2, 3, ¿para qué? Para evitar geolocalización y georreferenciación. Ese extorsionador que tiene 20 chips, esos 20 chips no lo tiene porque no los ha fabricado él, ¿no? Los encontró en un mercado ilegal, en las Malvinas, en Polvos Azules, en Tacora, pero no es que los fabricaron en Tacora, sale de una empresa formal, ¿no es cierto? Ahí hay un elemento regular, por ejemplo.
Yo no soy enemigo del libre comercio, al contrario, yo creo que está bien, pero lo que sí creo es que hay cosas que deben regularse estricta y severamente. Este mercado de los chips. Si ustedes ven el expediente de investigación de un extorsionador o de quien sea un delincuente, tienen un conjunto de chips. Yo estoy seguro que si calculamos, debe haber mucho más chips que seres humanos en el Perú. En serio, debe haber, y no significa que todos nosotros tenemos 4 o 5 teléfonos, ¿no? Entonces, yo creo que la lógica se implementan medidas en nuestro sistema de justicia pensando en la tribuna. Los que les gusta el fútbol saben que las gambetas que hacía Ronaldinho no estaban pensadas para meter un gol más, estaban pensadas para que la tribuna se divierta. Y yo creo que cuando se declaran muchas veces estados de emergencia, que es un régimen de excepción, cuando la excepción es constante, ya no es excepción, pues es regla. Se hace pensando en la tribuna y esto de amanecer seguro, cosas parecidas, de poner un montón de policías a las 6 de la mañana, los que ustedes han hecho trabajo de campo durante tanto tiempo en su vida académica, ¿cuántos delincuentes salen a robar el lunes a las 6 de la mañana? ¿No? O sea, no sé qué tan efectivo puede ser, pero les recontraseguro que contra la extorsión eso no sirve. No tiene mayor sentido. Pero el político lo presenta porque está pensando en el rédito político. Porque además, vuelvo a decir, hay personas en la población, en su desesperación, en su dificultad, que piden cierto tipo de medidas que no necesariamente van a contribuir al abordaje directo del fenómeno. Entonces yo creo que, y también pues en los últimos años, por diferentes razones, muchos funcionarios del sector público se han ido, ¿no? por diversas razones. Eh, don Rodolfo decía algo, es difícil distinguir entre informal y legal, es bien difícil, es poroso. Para mí, yo he leído, yo soy abogado, he leído la norma, he revisado, he visto casos, he entrevistado, yo no logro distinguirlo bien, honestamente. Es bien poroso, no logro. Sí queda claro quién es el criminal que descuartiza y demás, eso sí queda clarísimo, ¿no? Eso sí, pero lo otro es, y por eso yo cuando usted hablaba, yo pensaba, caray, ¿no será que este uso se vuelve como una especie de forma de plantear, de generalizar a todos como una especie de nuevo terruqueo? Pero vuelvo a decir siempre, ahí hay cosas que hacer y hay un problema, ciertamente hay un problema. Pero yo no creo que la generalización contribuya a reducir esto. Dicho sea de paso, informalidad y legalidad, sí, estamos hablando de este tema, pero pongo el acento siempre de que también esto ocurre en aparatos del Estado, del espacio público. Ustedes seguro han escuchado casos de personas que trabajan en el Estado sin orden, por ejemplo, ¿no? Y tienen que, o sea, no es, como se dice, limitativo o específico de ahí. Don Alejandro, hay una deuda enorme, yo debo tener por ahí el libro entre mis cosas, hay una deuda enorme entre la academia, entre la Universidad Peruana, la Academia Peruana respecto a este tema. Mauricio Catino, otros autores que yo he mencionado han trabajado lo que se conoce como el diseño organizacional criminal para entender Camorra, en el Perú no hay nada parecido a eso. Y es más bien como hojas de mercurio que se organizan. ¿Y cuál es la división? La división es territorial, mayoritariamente hablando, pero ahí les suelto algunos datos. Por ejemplo, eh, em, y eso tiene que ver con lo que Yolanda preguntó, ¿no? En los años, puede ser 50, hubo una corporación religiosa que se llama Cor and Ross, irlandesa, que llegó al Perú y llegó al norte del país y creó varios colegios. Entre los colegios que creó eh, el Buen Pastor, San Patricio, La Caridad. Todos los colegios eran verde y amarillo. Eran verde y amarillo porque la bandera irlandesa. Entonces, aquí las versiones cambian, pero tal más recurrida es que donde llegaban ponían cruces que simbolizaban este lugar. Y ponen una cruz verde y amarilla. Verde y amarilla porque la bandera irlandesa. Ellos se van del país porque Sendero dice que ellos no ayudaban a la revolución y los conmina a irse. Eh, Cuando ellos se sentaron en El Porvenir, Esperanza y Florencia de Mora, ellos se asentaron y pusieron una iglesia, un colegio y una posta médica y un pequeño comedor. Ellos te daban comida, te daban atención médica, te daban estudios gratis con una condición, de que tu niño no esté desnutrido, de que no le pegues a tu mujer
y de que lleves a tu criatura, lo bautices e involucres a tu criatura en el ritual católico. Cuando Sendero los arroja del Perú el año 92, les pide que se vaya, en esas mismas zonas se fundan, en esos espacios territoriales, las pandillas de los americanos, los Goonies y los Escorpiones. Esas pandillas luego se integrarían bajo la égida de un personaje o de una familia, y hoy día ustedes esas pandillas sueltas las conocen como los pulpos. Y hay una vieja rivalidad entre americanos y escorpiones que, si ustedes ven las noticias, dicen los pulpos de la Cruz Verde y los pulpos de la Cruz Blanca. La Cruz Verde y la Cruz Blanca son las otras cruces amarillas y verdes, que la cruz amarilla y verde que sienta la corporación de Coran Ross. Lo que trato de decir es, las matanzas que se han dado, por ejemplo, entre los ochentas y los pulpos, es por jurisdicción territorial, así como alguna vez el alcalde de San Isidro y el de Magdalena se peleaban por la jurisdicción de un espacio hace varios años atrás, o los de Villa María con otros se peleaban por, ellos también se pelean por a quién le corresponde este espacio de jurisdicción, por división territorial. Hay otro tipo de peleas, pero la división por el negocio tiene que ver muchas veces con división territorial, y hay conflictos cuando el espacio territorial termina cambiando por una invasión, por un nuevo camino o por lo que ellos dicen, la proyección de un nuevo espacio de negocio. ¿Por qué no se ha desarrollado en el sur andino? Yo creo que ahí hay una relación que don Ricardo Soberón va a sonarle muy cercana. Yo creo que porque muchas de estas cosas se han montado sobre las rutas políticas, narcotráfico y demás, ¿no? En ciertos espacios de impunidad, quiero decir. En ciertos espacios donde han logrado encontrar más impunidad, se han logrado asentar mejor que en otros. Eh, yo he tratado de aproximar algunas cosas, pero yo quedo a sus órdenes. Le compartí el libro que publicamos recientemente con unos colegas a Molvina para que lo pueda compartir y bueno, para que pueda estar a disposición de ustedes. Julio, gracias. Está aquí en el chat, lo he pasado por acá, pesa bastante y luego lo vamos a colocar en nuestra web con los resultados de la sesión. Vamos a dar la palabra, tenemos tiempo para una pequeña ronda más. Eduardo Bayón, adelante. Gracias, Molvina. Buenos días, gracias, Julio, por la presentación y por abrir una discusión que, como es obvio, es urgente en un país que no la ha abordado y que, siguiendo una vieja tradición, busca encontrar soluciones fáciles por la vía de la combinación y el palo y la zanahoria, ¿no es cierto? Yo, a- tras oírte y tras haber oído varias de las preguntas y preocupaciones que comparto prácticamente en su totalidad, quisiera poner sobre la mesa un par de elementos para que los comentes. El primero, digamos, es clarísimo que en este siglo, a nivel global, estamos asistiendo a una expansión ah, en apariencia irrefrenable de economías ilícitas y de distintas formas de criminalidad organizada. Esta coalición internacional contra las economías ilícitas estima en su último informe que éstas tienen un movimiento económico anual que oscila entre los 3 punto algo y los 5 billones de dólares, en la práctica, digamos, una dimensión comparable a una de las 7 economías más grandes del mundo. Y esto supone una multiplicación de distintas cosas, pero es resultado de una historia que tiene siglos. Entonces, digamos, cómo esta lógica global eh, influye y cómo condiciona, y has dado algunas pistas, incluso desde la cotidianidad más inmediata, en el mundo al que estamos asistiendo en el país hoy día. Y en esa dirección, una segunda cuestión que en última instancia tiene que ver con la historia y con algo que señalabas al final, ¿no es cierto? En América Latina y el Caribe, en particular en algunos de sus países, el tránsito
del peso del narcotráfico al de la minería es enorme, ah, y es mayor si, como perspectiva, si consideramos que en última instancia extractivismo y colonialidad atraviesan de manera muy profunda la propia configuración histórica de la región, y en particular de algunos de sus países, el Perú claramente, es decir, sociedades que se fundaron y organizaron alrededor de la extracción masiva de recursos de la naturaleza, economías y estructuras de poder que han estado ancladas en los ciclos de exportación de commodities, lógicas permanentes de conquista de nuevos territorios y ampliación de nuevas formas y fronteras de extracción. Esa lógica más estructural, más histórica, obviamente condiciona funcionamientos, comportamientos, la vida social misma. Entonces, ¿cómo estas dos cosas que señalo se incorporan para pensar el tema de la criminalidad? Y un asunto que recojo de la ah, preocupación de Ricardo, que comparto, que tiene que ver, y que tú has señalado de alguna manera en otra escala, que tiene que ver con la incapacidad para definir políticas públicas con un mínimo de sentido común. No digo ni siquiera de creatividad, digo de sentido común. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a ir con Gustavo Riofrío. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Julio. Me aclara muchas cosas. Tengo una pregunta que hacerte, pero que para el final, porque no quisiera que distrajera las interesantes observaciones, consultas y tus opiniones al respecto. Estuve este viernes en una exposición sobre seguridad ciudadana provinciana, totalmente distrital. Trajeron a personas de nivel nacional para que hablen por una persona que quiere ser candidato. Entonces era una broma de mal gusto. Pero se definió que la delincuencia actual tiene que ser enfrentada bajo el nombre de terrorismo. Entonces, tenemos que ahora, a mi juicio, se define muy mal lo que es terrorismo. eh, la persona que habló, que ha sido una persona importante, que ha sido jefe de algo importante, dijo que ahora sí se puede llamar terrorismo porque el terrorismo ocurre a nivel nacional y ahora hay crímenes a nivel nacional, y en segundo lugar, el terrorismo es terrorismo porque sí tiene un objetivo ideológico, y su objetivo ideológico es el lucro. O sea, es una estupidez lo que dijo, ¿no? Una persona que sale en los periódicos, ¿no? Entonces, sí me gustaría si puedes dedicar algunas palabras sobre el tema de la definición de terrorismo en el caso de la violencia, sin que ello distorsione las cosas tan interesantes que nos has dicho ahora, ¿no? Sin que eso nos separe del tema que has estado trabajando. Muchas gracias. Don Gustavo, encantadísimo. Yo no tiene usted que decirme, pero de pronto ha sido Philip Butter el que ha dicho eso, ¿no? Eso es una broma, eso, pero yo no sé quién ha sido, mejor no saberlo, pero no encuentro palabras. Lo único que se me ocurre es que lo que se ha dicho es una tremenda estupidez, ¿no? No, no hablo de la persona, hablo de lo que se ha expresado. Y ahora permítame, yo regreso ahí, pero es una, o de pronto puedo decir, yo no, digamos, no soy un hombre que milite en la izquierda ni no, pero no tengo que hacerlo para darme cuenta que esto es una reverenda tontería. Permítame, tomo esto. ¿De dónde viene esta discusión de terrorismo y de la variable con Estado? Cuando en los 90, eh, permítame, voy a tratar de sintetizar, la historia es un poquito compleja. Tommaso Buchetta lideraba la Cosa Nostra, el que es conocido como el padrino de los dos mundos. Ve peligrar su reino en la Cosa Nostra en Palermo por el ascenso de Toto Rina, Salvatore Rina. En un mundo de criminales, Toto Rina era conocido como la bestia. Toto Rina, para implementar esta guerra que él decide hacer contra primero Tommaso Buchetta, luego contra el Estado italiano, trae
etarras para enseñarle a poner coches bombas. Esto en los 80, mucho antes que Escobar. Escobar copia muchos de esos métodos usados por la Cosa Nostra en su loca guerra con el Estado colombiano. Cuando se ponían coches bombas y demás, y cuando se plantea el debate frente a qué estamos, había quienes decían estamos frente a terrorismo, porque venía Italia de lo de las Brigadas Rojas, ¿recuerdan? Otros decían no, en ese momento debo decir, no existía Convención de Palermo, no existía la Convención de Crimen Transnacional Organizado, no existía esta categoría crimen organizado. Y en ese contexto se debatió. Ese es terrorismo, pero había quienes reflexionando esto, no, no. Tommaso Bucheta, Toto Rina, todos estos señores de la Cosa Nostra importantes en el estrato criminal, Pipo Caló, todos ellos no están pensando en una victoria ideológica. Para ellos el crimen es un negocio. Ellos son empresarios del terror y el crimen. Entonces, cuando se decantan por la verdad del crimen organizado, lo hacen por lo que usted dice, por una lógica, no hay un ideario detrás de ellos. Y lo planteo ¿por qué? Porque ya, por último, sacando eso de contexto, la lógica, el esquema que se tiene es que estamos enfrentando a súper grandes estructuras, organizaciones, y eso no es así. El crimen peruano no es, o sea, no, ni siquiera el italiano, ni siquiera la Cosa Nostra actual, la Cosa Nostra hace 50 años. El Perú no tiene nada equivalente a Drangheta o algo parecido. Voy a ponerlo así de un modo lúdico. Si hubiera un mundial del crimen, ya, no un mundial del crimen, ¿qué organizaciones criminales irían a ese mundial? ¿O podrían en el mundo entero ocupar un puesto grande en la escena internacional criminal mundial? Drangheta, el crimen albano, las triadas chinas, por supuesto, que eso sí es un problema real, el que puedan, digamos, aumentar presencia acá, porque sí tienen presencia acá. Camorra napolitana, la Organizatia rusa, y bueno, y organizaciones de este tipo, ¿no? Yakuza, pero ninguna organización criminal peruana estaría en esa densidad o en ese nivel. Si habláramos de América Latina, pensando en América Latina, ya no en Mundial, en Copa Libertadores, ¿sí? ¿Quién podría pelear esto? Tren de Aragua, por supuesto, una corporación criminal, Tren de Aragua, podría pelear esto. ¿Quién más? Tiguerones, de pronto, con menos medida. Primer Comando Capital, PCC. Comando Bermelo también podría hacer amenaza. Los pulpos estarían pequeñitos al lado de todas las otras organizaciones criminales que han operado. Históricamente, Cártel de Cali, Cártel de Medellín, don Ricardo Soberón no me dejará mentir. El Perú no ha tenido ninguna organización, ninguna firma del narcotráfico que se aproxime, siquiera por dimensión, al Cártel de Cali o al Cártel de Medellín o al Cártel del Norte del Valle o algunas organizaciones posteriores. En eso han sido. Y aquí lo que quiero decir es ese es un tema de enfoque y es un debate, pero aterrizando los términos actuales, yo revisé la ley que presentaron diversos congresistas sobre ley de terrorismo urbano y la verdad es un despropósito. ¿Qué es lo que han hecho? Han cogido el tipo penal extorsión, es una ley de resaltador. Han puesto sobre la mesa las leyes penales con un resaltador y han dicho, a ver, ¿qué es crimen? ¿Qué afecta a la gente? ¿De qué está hablando? Extorsión. Han subrayado extorsión. Han subrayado homicidio calificado. Han subrayado secuestro. Y todo lo que han subrayado lo han juntado en una ley y lo han planteado. Pero está tan mal hecho que si yo, digamos, voy a un juicio y yo soy acusado por extorsionador, me conviene que me enjuicien me habría convenido que me enjuicien con esta supuesta ley de terrorismo urbano que con el Código Penal y el artículo 200 de extorsión. Porque en el 200 por extorsión, en su versión agravada, yo recibo 25 años, es lo que la ley da, pero por esto de terrorismo urbano recibo 20. ¿Notan ustedes el absurdo? Pero es vendido inclusive bajo la misma lógica de la mano dura, es absurdo. Por eso, porque es y regreso acá a lo que don Eduardo, además, con mucho respeto, con mucho aprecio, he leído muchos de sus artículos, yo no he tenido el gusto de conocerlo, pero le quiero agradecer ciertamente, durante muchos años, sus artículos han sido fuente de lectura, de inspiración y de aprendizaje para mí. Yo seguía sus artículos en la revista esta famosa revista ¿Qué hacer? Ahí es donde yo lo seguía y para mí es encantado de dar una respuesta con mucho gusto. Hay un profesor norteamericano que yo he seguido durante muchos años. Cuando yo encontré sus concepciones teóricas, su forma de abordar el tema, me sentí identificado y para mí ha sido de alguna manera una fuente de inspiración en las cosas que, 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 que me ha tocado escribir, mirar y demás. El señor es Jay Albanés. Jay es ha sido parte
los que escribió la Convención de Palermo. Yo he tenido el honor de asistir a charlas de él, a clases de él, porque cuando yo estuve en Naciones Unidas, gratamente el que se encargaba de coordinar el tópico de crimen organizado en UNODC era precisamente Jay. Entonces, en los tiempos que a mí me tocaba cumplir misión en Viena, yo asistía a estas clases con Jay. Jay tiene, y sería buenísimo, tal vez, solo atraer a alguien como él en algún momento a que nos dé a todos nosotros, nos ilustre en un tema que él ha explicado toda la vida, que es este crimen transnacional organizado. Jay Albanés, Peter Reuter y demás decían, y creo que Jay lo sintetiza en una frase de un libro muy famoso que él tiene, que dice lo siguiente: así como el siglo XX fue el siglo, así como el siglo XX se caracterizó por el crimen urbano y las pandillas, el siglo XXI se caracterizará por el ascenso del crimen transnacional organizado. Esta es una cita del año 2003, en un libro famoso que él escribe con Jay Rachel en el 2003. Tengan en cuenta que la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado, la Convención de Palermo, se firmó, se suscribe el 2000. Lo que quiero decir es, estamos en un tiempo de cambios criminales estructurales, efectivamente, con una lógica global, como bien decía don Eduardo Bayón. Y el crimen se ha sofisticado completa. Antes hablo 2006, 2007, la policía detenía a un extorsionador porque el extorsionador te recibía la amenaza y tú ibas y le dabas el cupo en la mano. Ahí la policía lo capturaba. Luego el extorsionador traía adolescentes, lo seguían al adolescente, lo detenían y lo mandaban a Maranguita. Luego a niños, te seguían al niño para ver dónde llegaba para ahí caerle al que el niño le da. Así se seguía el tema de la extorsión. Hoy día no es necesario, porque hoy día el extorsionador te manda un número para que le yapees o para que le plinees. O sea, así de conchudo es este asunto. Dicho de paso, noten algo aquí. Si una persona usa una billetera electrónica como Yape o Plin, allí hay un elemento que es regular, ¿no? Hay un elemento que es regular y además, antes el extorsionador, hablo 2003, 2004, iba a tu casa y debajo de tu casa te ponía una carta. O sea, tenía una intermediación contigo. Hoy día te manda un mensaje por WhatsApp y un video, nada más. Vuelvo a decir, el tema de los chips también hay que revisar directamente y hay un tema adicional. Y esto me consta, yo he visto casos de la policía donde tienen este número telefónico, 99555, y el número está acusado de tener 7 u 8 denuncias porque usan este número para extorsionar. La policía no puede hacer nada. Y es que no le corresponde a la policía bloquear un número que se usa para extorsionar, ¿no? Ahí entra Ocictel y demás. Por eso el tema es más complejo que solo el sistema de justicia. Entran los otros actores y operadores. Y los criminales, y ustedes pueden encontrar el libro acá con mis colegas, armamos toda esta parte del libro. Yo sé que aparece mi nombre, es un trabajo colectivo el que ustedes pueden encontrar ahí. Van a encontrar una parte que se llama Live, Balas y Sticker, que mi colega Katy sistematizó. Van a encontrar, por ejemplo, que los pulpos tienen 30 cuentas en TikTok. Uno cuando tiene una empresa, no sé cuántos seguidores tiene Desco redes sociales, no lo sé. Pero digamos que yo pongo una empresa ABC y si yo veo que mi cuenta tiene 3.000 seguidores, yo me alegro. Si un día tiene 5.000 seguidores, yo me alegro. ¿Saben que los pulpos tienen 13.000 seguidores en una de sus cuentas? Y que la gente interactúa además y comenta y dice y vende merchandise y hay gente que paga por estas cosas, pagan porque te manden saludos. O sea, el crimen también ha cambiado. Además, de pronto no hemos reparado en esto. Antes el criminal se escondía. Hoy día el monstruo usa su celular, hace un TikTok para amenazar al policía. Y o sea, el crimen también ha venido cambiando, y es lo que bien decía de don Eduardo Bayón, el sentido común se vuelve el menos común de los sentidos. Yo creo que Gustavo Gorriti tiene una frase que a mí me parece, él la tiene para el narcotráfico, pero yo creo que aplica a todo. Eh, en el tema del narcotráfico, decía Gustavo Gorriti, el Perú es el proletario del narcotráfico, el productor de materia prima, no el que lleva el derivado cocaínico a Nueva York, no el que es el productor de materia prima. Y creo que eso vale en todo. Dense cuenta, como bien decía Eduardo, que estamos hablando del crimen y la minería. El crimen y el uso de la hoja de coca para derivado cocaínico. Siempre es el crimen y lo extractivo. Es como nuestras empresas. Quiero decir, nuestra empresa, Italia tiene la Ferrari, tiene el Lamborghini, tiene la Scala de Milán, tiene el Inter Juventus, nosotros tenemos nuestro sistema empresarial con más precariedad frente a eso y demás, tienen Cosa Nostra, nosotros tenemos pues los pulpos, o sea, incluso en los términos criminales hay un proceso
de sofisticación menor que reproduce las propias deficiencias digamos, y menos mal que no es tan complejo y más bien eso nos da cierto aliento alrededor de eso, porque nadie aboga, y no quisiera que me interpreten en que se sofistique, al contrario, tenemos que chance de reducirlo, de tenerlo. Y sí, yo les pido porque eso creería que va a contribuir a la comprensión de lo global de este problema. Si por un momento tómense unos 15 minutos y pongan en Google crimen organizado Suecia, y ahí le va a aparecer, y pongan declaraciones del primer ministro y escuchen lo que están debatiendo. El primer ministro sueco, la primer ministro de Dinamarca, no hablo de un político de derecha peruano, planteando cosas que hace 15 años atrás habrían sido impensables en el sistema político nórdico. Es difícil poder abarcar todo en tan poco tiempo. Yo tampoco lo sé todo. Yo lo que comparto son las impresiones de las investigaciones en las que me he involucrado y el trabajo profesional que he hecho, pero para mí es un gusto. Yo me pongo a sus órdenes con unos colegas en UPC. Publicamos ese tiempo un libro que se llama Oscura Globalización, que analizaba la relación entre la globalización y el crimen, ¿no? Siempre pensamos globalización en términos de exportación, libre comercio, y puede que eso está bien, pero olvidamos que el crimen también se ha globalizado y por tanto muchas de estas acciones requieren también una articulación global, ¿no? Para poder desarticularlas, atender. Yo he compartido con Molvina los PDFs de esta publicación. Molvina tiene mi número, puede compartirlo con cualquier colega que lo desee. Yo estoy a sus órdenes. Las cosas que yo he escuchado, la ética criminal, el sentido como esto que ha puesto Ricardo de la generalización no contribuye. Yo las he apuntado porque enriquece las modestas reflexiones que yo pueda hacer de estos temas. Muchísimas gracias. Yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Julio, por esta mañana. Realmente siempre tener miradas que no están inscritas más o menos en el devenir de lo que discute el grupo es para nosotros súper importante, nos abre. Esperamos que, como dijiste, la colaboración también de los comentarios te sirva para continuar tu labor. Muchas gracias, encantado.